A todo esto, estoy de despedida de soltero, en Málaga. Curioso tema este de las despedidas de soltero. Aunque más curioso es casi que me haya conseguido levantar a eso de las 10 para editar el vídeo y todo eso. La verdad es que me siento muy responsable con este tema. Como viene siendo costumbre, pues tengo mis propias ideas sobre el tema de las despedidas de soltero. Así que durante el día pues hablaré un poco de eso y comentaré lo que vamos haciendo. Hoy va a ser uno de esos días en los que no pienso demasiado, para variar. Vamos a una actividad de estas de escape. Por lo visto es una historia de que te meten en una sala y te dan una serie de puzzles y pruebas y el objetivo es conseguir salir de la habitación, creo. Es un poco como en la película de Saw, así que espero que no acabemos todos ensangrentados y con los miembros cercenados. Pero bueno, por lo demás, creo que pues puede ser una buena actividad que de algún modo te enseña cosas que luego puedes aprender, o sea, que luego puedes usar en el matrimonio, como esto de aprender a escaparte de casa para ver el fútbol, por ejemplo. Pues, pese al nombre en el telefonillo, no había ningún espectáculo erótico festivo. Pero la actividad es muy estimulante. Te meten ahí en una celda y la idea es salir de ahí. Empiezas a probar, pues eso, combinaciones, no sé qué, cosas así, ¿no? Y bueno, pues en general muy bien. Una actividad muy sana. No sé si es por ser de Madrid de toda la vida, pero yo tengo cierta querencia al agua, ¿vale? Y entonces cada vez que me voy a algún sitio que tiene agua, pues tengo que bañarme. Que sí, que ya sé que está nublado y también sé que no llevo bañador, ni tengo toalla, corre un poquito de aire. Lo bueno de esto es que cuando sales del agua, como sales pelado de frío, bueno, no, eso es lo malo, pero lo malo es que sales pelado de frío y cuando te da el aire pues estás jodido. Pero lo bueno es que como hace mucho más frío dentro, al salir, de algún modo, pues hace calorcito. Y eso, otra pega es lo del tema del bañador. Por suerte, llevo mis calzoncillos de bicicletas, que son muy chulos. Y sí, eso era mi culo. Total, que voy a ver qué tal está el agua. Y todavía no ha habido nada erótico festivo. Es posible que a estas alturas estés pensando que es una despedida un poquito light. Pero sí, es light. Pero es que si no fuese así, pues seguramente no me habría apuntado. No sé, con el tiempo me he dado cuenta de que hay cosas que no me gustan y directamente pues digo que no. La verdad es que esto lleva un tiempo. Primero lleva un tiempo saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Cuáles son las situaciones en las que te sientes cómodo y cuáles son las situaciones en las que prefieres no estar. Y luego después de eso lleva un poco más de tiempo aprender a decir que no y ya está. Que eso cuesta bastante. Pero bueno, llegados a este punto, yo paso de, no sé, de estas despedidas en plan más erótico-festivas porque no me siento cómodo con esas situaciones y tampoco con las putadas. No sé, igual es que soy muy aprensivo, pero cuando putean a otro pues me siento yo mal, ¿no? Y como que no disfruto del momento, así que lo dejo para otros. Allá cada uno. Para mí, las despedidas son más pues una oportunidad de estar con amigos, de pasar un día, dos o los que puedas, con amigos que, pues por alguna razón, normalmente porque pues te dedicas a cultivar otros intereses, otras relaciones o otras historias, pues son amigos que dejas de ver y dejas de pasar tiempo con ellos y entonces pues es una buena oportunidad de echar el rato, de recordar tonterías que hacíais cuando erais más pequeños y para mí eso es una despedida. Light, pues sí, pero en todo caso, si acaba ocurriendo algo subido de tono, lo grabaré, no os preocupéis. Dime. Dani, bébete eso, joder. ¿Me has grabado lo de mí? Bien gorda. No, pero ahora...